es un sorbito mañanero en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de forma profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amigos que nos ven, amigos que nos escuchan, amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, amigos que nos escuchan por medio de las emisoras. ¿Cómo están este martes 1 de noviembre? Ya llegamos a noviembre, ya se está acabando el año, nos quedan un par de meses, un proceso electoral entre comillas en el camino y ver los resultados de este, así que espero que este día les haya amanecido bien, aunque el día está rogado, como decimos, está así como lluvioso, como nublado, brisando por algunos lugares, pero espero que estén con su taza de café y estén disfrutando de el saborcito de la mañana. Agradezco a quienes nos escuchan todos los días por medio de esta red de emisoras que están enlazadas para que usted, por donde ande, se encuentre o camine, no se pierda lo que ocurre en este su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Y agradezco a quienes están con nosotros por medio de las redes sociales, @Café con Vos ni en Twitter, Café con Vos ni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Café con Vos. Más adelante con nosotros el politólogo José Antonio Peraza está en cabina para hablar sobre, las encuestas diversas, las últimas, la de hoy todavía, que va a ser presentada por MIR. Lucha, y digo lucha porque es una lucha por hacer creer de que la abstención va a ser baja. Yo creo que la abstención va a ser considerable. Peraza ha sido especialista, tiene una especialidad en temas electorales y le da seguimiento. Tiene incluso una investigación sobre fraudes electorales en Nicaragua. Estos últimos movimientos en el padrón electoral, padrón pasivo, padrón activo, padrón inteligente, padrón bruto, todo esto que se ha dicho, que hace creer por lo menos que lo que se busca es que los números de abstención que se perfilan de acuerdo a lo que uno ve, platica con la gente en la calle como alto y no lo que dicen las encuestas, aunque si Carlos dice que es un 42%, que me parece a mí que es bastante acertado, y que coincide con los resultados electorales del año 2011. Pero vamos a ver qué dice Peraza más adelante. Ustedes seguramente tienen ganas de participar en un programa como este, 2278-4743, 2278-6747, y pueden empezar a enviar mensajería de texto al 8588-2912. Les invito a que disfrutemos juntos de este delicioso café. En Docucentros PDS satisfacemos tus necesidades tecnológicas, ofreciéndote productos con la mejor calidad y el mejor servicio. Consigue todo lo que necesitas en suministros y papelería. Visítanos en cualquiera de nuestros 8 Docucentros PDS. PDS, hacemos que las cosas sucedan. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero comenzar con los mensajes que están poniendo ustedes en el Facebook Live porque tiene que ver con una noticia que iba a comentar casualmente. Dice Carlos Alberto Juárez Mayorga en el Facebook de Café con Vos. Buenos días, excelente programa. Esta vez quiero poner una denuncia de quién, para saber quién regula a los microbuses interurbanos o los que le llaman intermortales.
El día de ayer, un terrible accidente con uno de estos intermortales a las 5 de la tarde, en donde una muchacha falleció y lamentablemente dejó una niña menor de edad en la orfandad. ¿Quién regula a estos señores? Es la pregunta que hacemos. Lo regula el MTI y lo debería regular la Policía Nacional en su manera de conducir. Dice Miguel Pastrana desde Oklahoma. Buen día, les saludo siempre. Gracias, Miguel, por la sintonía de todos los días. Y les decía que iba a comentar esta noticia porque, a propósito de lo que nos dice nuestro amigo en el Facebook, porque ayer la policía reportó que en la semana pasada se dio la mayor cantidad de accidentes de tránsito con muertes. ¿Saben cuántas personas murieron del 24 al 30 de octubre? Estamos hablando de 20 muertes por accidente de tránsito, 10 de las cuales fueron motociclistas, según el comisionado Roberto González Crauti. Es decir, creo yo que todavía nos falta sensibilidad, conciencia y responsabilidad. Yo creo que en eso muy poco contribuyen los famosos noticieros rojos, amarillos o de cualquier color que todos los días nos presentan los accidentes como pan nuestro. Entonces nosotros lo vemos como normal ya. Otro que se murió, otro motociclista que mataron, otro que se estrelló. Y la manera en que lo abordan, ¿verdad? Con el morbo con lo que lo hacen. Entonces creo yo que muy poco contribuyen porque lo hacen como normal. Que se mate un motociclista o que se mate alguien en un accidente de tránsito, que se andaba con sus tragos o no, entonces lo hacen con el morbo que les caracteriza y lo normalizan. Entonces creo yo que le están haciendo un enorme daño a la población que consume ese tipo de noticias. Pero más allá de eso, la conciencia del ciudadano debe estar en primer lugar. ¿Cuánto el ciudadano sabe que lo que tiene en sus manos es peligroso? Es un vehículo, es una moto con la que se puede lastimar o con el que puede lastimar a otras personas. Que se mueran 20 personas en una semana es una cosa grave. Y el accidente que menciona nuestro amigo en el Facebook es de esta semana ya, pero se va convirtiendo en una cifra más negativa. Yo fácilmente creo que vamos a superar los 700 muertes este año, a pesar del esfuerzo que hace la policía con los famosos planes de seguridad vial que, he de reconocer, agilizan el tráfico, reducen en una medida los accidentes, pero más allá de ese esfuerzo está la responsabilidad de cada uno. Así que yo les pido, por favor, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, tengamos plena conciencia de que es una enorme responsabilidad nuestra tomar un vehículo y manejarlo de manera responsable. Así que ese es el llamado para que tengamos nosotros una conversación, creo yo, con nuestro interior, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a una disco, cuando vamos a cualquier lugar donde hay tragos y nos gustan los tragos. Entonces pensar en el riesgo que estamos poniendo en nuestra vida y la de los demás cuando decidimos pasarnos de trago, ¿verdad? Y agarrar un vehículo y manejarlo de manera temeraria, porque a veces ya con los tragos nos sentimos rápido y furiosos y ahí vamos, metiéndole la pata al acelerador sin pensar, sin medir las consecuencias que esto puede tener. No quiero extenderme en otros temas, quiero dejarles a continuación un editorial que hemos hecho, no lo tenemos ahorita. Mientras tanto, es que hay un editorial que hicimos en el Café con Voz para dejar sentada nuestra posición alrededor de las elecciones. Creo que es importante que ustedes conozcan qué pensamos nosotros de los comicios, entre comillas, que se van a dar el próximo domingo, porque hay quienes nos preguntan a veces públicamente, qué vamos a hacer. Pues entonces seguimos reflexionando, como decían los obispos, ¿verdad? Seguimos reflexionando sobre qué vamos a hacer. ¿Tenemos listo ya el...? Vamos a presentar, sí, antes para que lo escuche también José Antonio, que ya está con nosotros, un sondeo que hizo Freddy Ríos con estudiantes universitarios sobre qué van a hacer el próximo 6 de noviembre. Freddy Ríos trabaja en el área de prensa, es periodista de Radio Universidad, y escuchen lo que le dicen los estudiantes sobre las elecciones del próximo 6 de noviembre. Bueno, yo voy a ir a votar porque es un derecho como ciudadano, es mi derecho como joven ejercer el voto, sí, obviamente voy a ir. Y bueno, algunos candidatos los conozco, otros solo de nombre y otros ni sé quiénes son. Bueno, pues yo voy a ir a votar este 7 de noviembre porque es el derecho que tenemos como ciudadanos nicaragüenses
Y sí conozco algunos que se están tirando para presidente, pero son la minoría. No conozco a los candidatos a presidente a excepción de Daniel Ortega, y yo no voy a ir a votar porque considero que de balde, pues, porque es un voto robado de todas formas, y además no estoy a favor de ningún partido político, entonces como que una opinión neutra. Sí conozco 3 de los candidatos, Daniel Ortega, Maximino Rodríguez y el otro que es un pastor de apellido Cerrato. Creo que realmente ir a votar sería como una pérdida de tiempo. Sí, es un derecho, es un deber como ciudadano, pero realmente es como ir a perder el tiempo, porque son en las elecciones, diría que están apañadas o están trabajadas, es realmente una pérdida de tiempo, ¿sí? Pues sí, conozco a 4 de los candidatos y sí pienso ir a votar para ejercer mi derecho, pero aún no sé por quién votar. Conozco obviamente a 2 candidatos, al candidato por el Frente Sandinista y al candidato por el PLC, porque el del PLC ha tenido más trayectoria como diputado ante el Partido Liberal Constitucionalista. Y pues yo sí voy a participar en estas elecciones, porque si el derecho se me está dando, el derecho al sufragio, entonces no quiero desperdiciar ese derecho, aunque sean elecciones cuestionadas, pero igual de la forma en que se cuenten los votos, ese no es mi problema, pues. Y pues sí, voy a participar. No conozco a ninguno de los candidatos y no pienso ir a votar. No conozco a los candidatos y no pienso ir a votar porque siento que es una pérdida de tiempo, y porque creo que las elecciones ya están hechas, solo falta que uno vaya a hacer el cuadro de ir a dar tu voto y eso. Entonces, no sé, creo que ya esto es una dinastía y solo eso. Acá estamos de regreso. Escuchen ustedes a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Algunos dicen, yo voy a votar porque es mi derecho, voy a estrenarme en esto, dicen, voy a ver cómo es, ¿verdad? Hacer el experimento. Otros dicen, yo no voy a ir porque pienso que ya todo está dicho. Otros dicen, yo voy a ir, aunque sé que ya voy a ir, ya está todo dicho, está todo escrito, que está amañado. Voy a ir porque es mi derecho y quiero participar. Entonces hay diversidad en los jóvenes que entrevistó Freddy Ríos, y nos parece importante que ustedes escuchen esta encuesta, esos puntos de vista, porque la juventud, al menos lo que pudimos escuchar, es que está clara de que la situación no es transparente. La mayoría dice, la cosa no está transparente y no voy a ir, o voy a ir aunque sepa que no está transparente porque quiero participar, no me quiero quedar al margen. Otros dicen, no voy a ir del todo porque no creo en lo que voy a creer. Vamos a hablar de esta encuesta sobre fraudes electorales, abstencionismo y más, con el politólogo José Antonio Peraza, que está con nosotros. Ustedes seguramente quieren seguir participando, ya hay mensajería de texto en el Facebook y hay también en el texto 8588-2912. Pueden marcar el 2278-4743 y el 2278-6747. Ya regresamos. Para mí, no hay nada como una leche natural para cuidar la salud de mis hijos. Por eso conseguí una vaca. No funcionó como esperaba. Afortunadamente, encontré la solución. Lala es natural y saludable. De la vaca a tu mesa, Lala te cuida. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin Tapujos. Acá estamos, amigos que nos siguen y que nos ven en el Saborcito de la Mañana, recordándoles que si les gusta el café y es con leche Lala es el que deben agregarle para que lo disfruten mucho más. Con nosotros el politólogo José Antonio Peraza. Lo invitamos porque es un hombre que conoce ampliamente los sistemas electorales, tiene un estudio, una investigación sobre fraudes electorales en Nicaragua. Y queremos hablar sobre abstencionismo, queremos hablar sobre encuestas, queremos hablar sobre qué puede ocurrir
el próximo 6 de noviembre. ¿Qué tanto efecto puede tener esa campaña que hay de parte de una parte de la población y de organizaciones y partidos que no están participando en las elecciones, pero que dicen esto es una farsa y no hay que votar? Bienvenido, José Antonio, a Café con Vos. ¿Cómo le gusta el café a José Antonio Peraza? Bueno, muy buenos días y gracias por invitarme. Pues sobre el café quiero decirte algo. A mí me gusta mucho el café, pero yo tengo un problema con el café. Es demasiado fuerte para mí, entonces me pone eufórico. ¿Te acelera? Me acelera demasiado y entonces yo me tomo una taza de café y son las 12 del día y ando que tiemblo y que me da como una especie de taquicardia. Entonces trato de no... Solo me tomo una taza de leche con media cucharadita. Es decir, que cuando tenés sueño sí te llega. ¿Verdad? Sí, yo me tomo, voy de viaje. Y si tomo café, té es peor, ¿verdad? Me acelera más todavía. A nosotros nos gusta con vos, por eso le invitamos a que vinieras a platicar con nosotros. ¿Qué te parece esa encuesta que escuchaste hace unos minutos atrás? ¿Cuánto es el porcentaje de abstención que dijo? Porque yo no he visto la encuesta de MIR. No, pero me refiero, vamos a hablar de la de MIR, estamos hablando siempre que la participación va a ser del 70, del 80, ahora ya es 80. El 80%, pero la encuesta de los muchachos. La encuesta de los muchachos, mira, eso refleja un poco lo que uno oye y ve y escucha en todo el país, ¿verdad? Yo me reúno con gente de diverso origen político y definitivamente hay como 3 cosas que son bien claras. Una, que ya todo el mundo sabe quién va a ganar, ¿verdad? No hay ninguna duda. La segunda es que la gente no se siente motivada a participar porque siente que no se está jugando nada. Esa es la segunda. Y hay un sector muy importante del país que yo diría que es casi el 50% que dice: como ya sé qué va a suceder, yo no voy a ser partícipe de eso y por lo tanto no voy a salir de mi casa. Pero cuando me decís, ya saben quién va a ganar, podría decir la gente, pero es que Daniel Ortega es el nuevo candidato y lo decían los muchachos. Sí. Yo conozco a Daniel Ortega y creo que está uno que se llama Maximino. Dice, sí. Y después dice, y hay un reverendo que creo que es apellido Cerrato, dice uno por ahí, ¿verdad? En la encuesta. Sí. Entonces, voy a decir, Daniel Ortega se puede perfilar como la única persona. No, es que a mí no me cabe la menor duda de que Daniel Ortega es el candidato más conocido y que además la gente lo percibe como cercano, porque es lógico, Daniel Ortega tiene casi 40 años de estar en la vida política y en campaña permanente. Entonces, ¿cómo no la va a conocer la gente? Si la mayoría de esos jóvenes desde que nacieron están viendo en la televisión y en su vida diaria, por lo menos en el área política, que Daniel Ortega es un actor significativo de este país. Entonces ellos no tienen otra referente que no sea él. Pero si ese es el gran drama del sistema político de Nicaragua, que no hay renovación. O sea, es la misma persona que estuvo esperando durante muchos años tener otra vez su tiempo y ahora tiene su tiempo y ahora tampoco quiere retirarse porque ya está en su tiempo y está haciendo supuestamente lo que debió haber hecho. No podemos seguir así en el país. A ver, José Antonio, yo veo las encuestas de MIR, para mencionar pues la que es la más constante, pues, sí. está sacando prácticamente una semanal ya en esta última etapa del proceso electoral, entre comillas. Me da la impresión, y con todo respeto a Raúl Obregón, pues a quien conozco, que hay una lucha incansable por hacer creer a la gente que va a ir a votar. Los números históricamente lo contradicen. Totalmente. Lo contradicen, y voy a basarme en algunos datos que están acá históricamente. En 1990, para que los amigos estén claros, lo 86% no está exactamente, 86.23%. Sí. En el 96, el 76%, o sea, 10% menos. Sí. En el 2001, bajó a 66%. Y en el 2006 a 58%. A ver, en el 2001 a 73%. En el 2006 a 66%. En el 2011 a 58%. Sí. Es decir, ha venido en disminución desde el 86% al 58%. Sí, hay que hacer una referencia que es importante, digamos, por hablar de la honestidad, ¿no? Honestidad intelectual, y es lo siguiente. Si bien es cierto, la participación ha descendido, pero también tiene que ver con el aumento de personas fallecidas dentro del padrón que no han sido eliminadas desde el 90 y entonces van vegetando, digamos, en ese padrón. Según el presidente del Consejo Supremo Electoral, el padrón que existe para Nicaragua es de 4.9 millones de habitantes, ¿verdad? Y hay un padrón
activo que existe ahora, que supuestamente son los habilitados para votar, que anda más o menos en, creo que era un poco más de 4 millones, ¿verdad? Sí. 4.200.000, creo. Y hay un padrón pasivo de un poco más de 600.000 personas. Ahí yo estoy claro, hay un padrón activo, que son los habilitados para votar. Hay un padrón total de 4.900.000 personas, que son las que supuestamente están dentro de ese padrón. Y hay un poco más de 600.000 personas que se supone que son personas que están ahí guardaditas, ¿verdad? Que no votaron en las últimas 3 elecciones o que tienen alguna dificultad y por lo tanto están en ese padrón pasivo. Y después me hablan de un padrón real de 3.8 millones. O sea, en ese rejuego. En ese rejuego es lo que decía la doctora Zelaya. ¿Para qué hacer ese enredo? Ahora, ¿cuál era la idea de crear ese padrón pasivo? Es decir, sacar a los muertos, porque la gente, dos cosas, ni tiene la costumbre, ¿verdad?, de reportar a sus muertos. Las defunciones. Sí, las defunciones. Y además el Consejo nunca ha sido eficiente. El Consejo nunca se ha puesto como tarea resolver ese problema. Porque hay una deficiencia técnica en ese Consejo que es endémica, ¿me entendés? Por ejemplo, las misiones de observación de la Unión Europea, en su primer recomendación al gobierno, le decía que debían ser claros los mecanismos o los procedimientos para elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral por 2 cosas, decía ella. Primero, para que tuvieran las capacidades técnicas adecuadas para dirigir un proceso y ¿cómo te digo?, un poder del Estado tan delicado como es ese. Y segundo, porque mostraban mostraban una parcialidad total hacia uno de los partidos. Con eso, cualquier elección en el mundo ya está cuestionada. Sí. Con solo esas 2 cosas. Primero, porque hay personas que no tienen las capacidades técnicas. No son idóneas desde el punto de vista técnico ni profesional. Ni profesional, y lo dicen. Sí. Esa es la palabra que usa, lo usa de manera diplomática. Pero ¿qué te está diciendo? Ahí hay un montón de gente que no sirve para nada. Sí, yo coincido. Cuando miraba ayer, por ejemplo, a Julio Orozco, por ejemplo, que creo que es el secretario departamental o el encargado de Managua del Consejo Supremo Electoral. ¿Quién es Julio Orozco? Uno pregunta. Julio Orozco encabezó las luchas del 6%, pues abiertamente sandinista, y él es el que estaba dando las instrucciones de cómo distribuir las maletas electorales. ¿Cómo va a tener una persona ahí? Ahora, yo no dudo que todas las personas en cualquier lugar del mundo que trabajan en una entidad como esta, van a tener su corazoncito por alguien. Porque su fuero interno. Claro. Pero uno ve en otros países donde esas personas tienen un marco profesional que es indigno salirse de eso. Incluso te avergüenza que te pillen, digamos, teniendo un sesgo. En Nicaragua es todo lo contrario. Aquí orgullosamente decir que sos liberal, orgullosa. No. Y esa visión, ¿cómo se llama? Esa liturgia, para hablar en términos religiosos, electoral, debe ser profunda y debe ser creída y debe ser respetada. Y la mujer del César no solo... también tiene que aparentar que es correcta. Y en un poder como ese estamos. O sea, estamos ante un poder electoral que no tiene ninguna credibilidad. Ese es el primer elemento. Pero fíjate que las encuestas, incluso la de Sid Galo, aquí tengo el dato de lo de Sid Galo, que es la que me parece a mí. Sí. Yo no creo en ninguna de las encuestas. Porque y lo he dicho desde que estamos en el programa, en este proceso electoral, entre comillas, he dicho, si las encuestas son ciertas, entonces, ¿por qué el presidente Ortega no juega limpio? No juega limpio. O sea, no dice, bueno, para aquí observación electoral, que venga todo el mundo, competitividad, incluyente el proceso. O sea, yo lo decía en mi Facebook ayer, y se reelige limpiamente, sin cuestionamiento. Y pasa la historia como un gran presidente que fue reelegido y que su pueblo lo ama. Pero qué arrecho es, que te digan, ganaste pero te la robaste. O sea, que te estén poniendo siempre el asterisco de que sos ladrón y ladrón de votos, eso me parece que es inadecuado y un desperdicio en abundancia. Un desperdicio de supuestamente esa bonanza que todos estamos y que todos estamos felices y que vivimos en el país más feliz del mundo y que no es cierto. Aquí dice, según los datos de decir Carlos, ¿verdad? La que presentó la semana pasada. El 42% de abstención. Dice, un 33% de los nicaragüenses tienen mucha confianza, 33%, mucha confianza en la honestidad de las elecciones. Un 31% tiene alguna confianza. Y un 29% confía poco o nada. ¿En cuánto? ¿29? 29%. 30%, pues, digamos. 30%. Los que tienen alguna confianza, el 30%, pongámoslo en 15 y 15, ya tenemos casi 45% de los que no ahí confían. Tenés, ya te voy a decir que tenés ahí. Ahí tenés la base de los independientes.
¿verdad? Que siempre han estado, son gente que generalmente tiene mayor nivel académico, tiene más perspectiva, es más sofisticado al tomar sus decisiones y por lo tanto dice, a mí eso no me gusta. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si vos dominás todo el espectro televisivo casi y radial y vos estás diciendo que todo está bien, que todo está magnífico, ¿verdad? Vos sabés que la mayoría de la gente no vive en la actividad política. Es una actividad política de oída, aunque en su fuero interno ellos saben cómo el país está transcurriendo, porque cuando vos hablas con las personas que están abajo, vos te das cuenta que hay una desesperación, ¿verdad? Sí. Y esa bonanza económica que te habla de que todo va bien, es en unos círculos bien altos, ¿verdad? Y que ellos mismos no perciben de que ellos son minoritarios, porque el gran problema social y político es que generalmente el grupo que está analizando las cosas cree que el país es como ellos se sienten, ¿verdad? Y aquí no es así como se siente la mayoría de la gente, porque si no, aquí tenés enfrente la embajada de Costa Rica y vos ves por qué no es posible decir que Nicaragua está bien, porque ¿quién se quiere ir de su país? Nadie. Aquí nomás en el consulado. Por eso, entonces. Y esa es una encuesta diaria, que la podés palpar. Palpable. O sea, acá hay mensaje en el Facebook, quiero darle la oportunidad a los amigos que nos están escribiendo en el Facebook de Café con Vos, dice Carlos Madrigal, Luis, ¿en qué beneficia al partido gobernante el abstencionismo? Esa es una palabra. Dice Carolina Jenet. Buenos días, Luis y José Antonio. ¿Qué significaría votar nulo? Lo digo para no dejar la boleta en blanco y que pueda ser mal utilizada. Y dice Enrique de Arbele Orozco, jamás ganará de esa manera. Así gana la derecha. Si gana la derecha es limpio, lo demás es sucio. Es una reflexión. Bueno, mira, la primera era sobre en qué beneficia al partido FCLN el abstencionismo. Mira, al FCLN le interesaba antes el abstencionismo cuando ellos eran oposición. ¿Qué pasaba? Como el Frente Sandinista nunca podía pasar más allá del 40%, entonces ¿cuál era su estrategia? Que al final resultó, era dos cosas: dividir a los liberales, ¿verdad? Y provocar abstencionismo que hacía que se redujera la votación hacia los liberales, porque los que votaban por los liberales no eran liberales, sino eran independientes que al final de cuentas tendían hacia los liberales. Entonces era el esquema. Y también había un antisandinismo. Por eso, pero el antisandinismo ahí siempre ha estado, que es un 30, un 25, 30, 20%, 25%. Que jamás votaría por Jamás iba a votar, o no vota, pues nunca va a votar. Como hay un antiderecha, digamos, que nunca va a votar por la derecha, ya lo sabemos. Pues. Pero entonces era como un 25, digamos, por ciento. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Quiénes eran los que se sumaban a eso? Los independientes. Entonces, ¿cuál era la estrategia del Frente Sandinista? Dividamos a esa gente para que se chorree, digamos, en diferentes opciones electorales o se quede en su casa, y entonces con eso reducimos la capacidad de crecimiento de los liberales. Esa era la primera opción, dividir. Y la segunda, primero dividir los partidos. Y la segunda era abstenerse, entonces le restabas a todos los liberales y entonces el Frente Sandinista aumentaba su caudal de votación, no porque tuviera más votos, sino porque los otros estaban divididos. Los márgenes. Eso ha cambiado, porque ahora ¿cuál es la lucha del gobierno? Demostrar que hay legitimidad y que todo el mundo está apoyando el sistema, y nosotros sabemos que no. Y eso vos tenés que hablar con la gente en la calle para saber, y vos que estás en el área de comunicación, sabes que la mayoría de la gente no tiene casi ninguna, bueno, la mayoría no, un porcentaje muy importante de la gente que no tiene ninguna confianza en el consejo y además no está motivada a votar. Yo he platicado con la encuesta que hace uno a veces es lo que vas conversando en cualquier parte, te encontrás y entonces te dice, fíjate que yo ya sé que es mentira, pues ¿para qué? Entonces, es decir, cuando una encuesta me dice que el 80% va a participar, yo no, definitivamente yo no lo creo. No lo creo, yo que vivo en esto, o que pues, he estudiado esto, y que yo hablo con la gente que está metida en el ámbito político de los dos lados, definitivamente que no es así. Ahora, alguien me puede argumentar, sí, es que el padrón electoral tiene 1.200.000 personas más, ¿verdad? Que son esas las que se suman a la abstención final. Yo estoy seguro que así es, o sea, que hay una cantidad de personas por ejemplo, de ese 42% que no votó en la elección del 2011. Que se refleja también en la de Circalo ahorita. Sí, ese 42% que no votó, yo estoy seguro que hay un porcentaje altísimo de personas que no existen, pues, que ya murieron o que tienen alguna dificultad. Pero es que así hemos calculado la abstención toda la vida y ahora me vienen a inventar de que la van a calcular de otra manera. ¿Qué me dice eso? Hay una necesidad imperiosa del régimen de demostrar que aquí todo el mundo lo está apoyando y que hay legitimidad. Dice Carolina Jenet. Sí. El voto nulo. Mire, voto nulo. ¿Cómo se calcula oficialmente el voto nulo?
¿Qué es el voto nulo realmente? Es Sí. una persona que va a la urna y decide eliminar su voto por X o Y razón, pero va, se mancha el dedo, hace todo el ritual del voto, entra y dice, yo no voto, no me interesa esta elección, o simplemente la deja en blanco y la introduce. Sí. Sin embargo, el Consejo, cuando reporta los datos electorales, que cada día los reporta más restringidos, menos, ya casi es imposible tener esos datos. ¿Qué te reporta el Consejo? Te reporta inscripción en el padrón, ¿verdad? Entonces te dice, por ejemplo, Managua, 2 millones de personas, no menos, pues 1,5 millones. Votaron 1.200.000, 300.000 se abstuvieron. Ese es lo que vos recibí. Entonces, ¿qué es lo que le dice la gente cuando le dicen hay que ir y votar nulo? Y yo, ¿por qué voy a votar nulo? ¿Quién se va a dar cuenta de que yo voté nulo? Si voy en un bolsón donde veo un montón de gente, de muertos, de inmigrantes que no participaron, de personas que no recibieron su cédula a último momento, personas que la perdieron. ¿Qué voy a demostrar? Porque cuando yo hago eso es que yo le quiero demostrar a los que están organizando eso, o al pueblo en general, o a mi familia, o a quien yo quiera, que yo no estoy contento con esa elección, porque eso es lo que hace uno cuando va y vota nulo. Sí. Pero eso no va a quedar registrado. Entonces, ¿cuál finalidad tiene que yo haga una fila para decir que voté nulo si nadie se va a dar cuenta? A menos las personas que son cercanas a mí. ¿Verdad? Entonces, si yo lo que quiero mandar es un voto de protesta y decir, esto no me gusta, porque esto está malo, porque esto es una farsa, o porque yo no quiero, o porque estoy descontento con la clase política, por lo que a mí me dé la gana, no hay manera de saberlo. Es decir, ahora, serviría si el sistema electoral fuera transparente. Y dijera, de todo esto, sí. De todos los votos, nulo hay un 20%. Hay un 20%. Ahora, eso se refleja en el acta. Pero ¿cuántas actas se han podido recoger? El Partido Liberal Independiente en la última prácticamente no recogió actas. Hasta sacaron a los fiscales. Sí, todo. Entonces, cuando yo estoy ante un sistema que permite todo eso, que en cualquier lugar del mundo está totalmente deslegitimado. Mira, yo he tenido entrevistas en esta semana de Uruguay, de Chile, ¿verdad? De México, de Colombia y de Brasil. Y toda la gente llama para ver por qué es una actividad electoral tan atípica y que están sorprendidos de la baja legitimidad que en el mundo entero, por lo menos en América Latina, tienen las elecciones que se están desarrollando en Nicaragua. Y eso no lo inventé yo, la gente te llama preguntando para entender qué es lo que pasa, porque dice, ¿cómo es posible que esta persona, dice, tiene niveles tan altos de popularidad y está tan cuestionado, ¿verdad?, en el proceso electoral que se está desarrollando, que es lo que vos decías? Si yo tengo todas las de ganar, si yo tengo todos a mi favor, ¿por qué no digo que esto se haga lo más libre posible para que todo el mundo quede satisfecho? Dice por acá, es absurdo lo que dicen. ¿Cómo van a hacer una encuesta hablando en la calle con uno y con otro? Están burlándose de las estadísticas y de la ciencia. Deberían de asesorarse en las casas de seguro que no van a seguir contratando a estadígrafos, dice por acá. No, pero yo me imagino que vos hiciste una encuesta en el sentido de no es científico, para tener un argumento. De 10 con los que vos platicás, de 10, por ejemplo. Pero incluso, sí. De 10 con los que vos platicás en la calle, que 5 o 6 te digan. Si yo, por ejemplo, salgo y me voy a Metrocentro, en la parada de Metrocentro, yo agarro al azar una persona, algo me refleja. Claro, por supuesto. Porque si 10 personas, si entrevisto a 10 y 8 me dicen que esto va excelente, que él está motivado y que él va a ir a votar, ¿qué es lo que me queda? ¿Cuál sabor me queda a mí? La gente está participando en el proceso, la gente confía en las autoridades que lo están administrando y yo siento que con mi voto puedo transformar Nicaragua. Pero ¿creemos que la gente siente en este momento que con la participación en este proceso electoral va a cambiar algo en Nicaragua? Vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga que está en el teléfono marcando en el 2278-4743. ¿Aló? Buenos días. Sí. Yo estoy cuidando su programa. Yo manejo un taxi. Sí. Y el promedio que yo manejo de 10 personas que hablamos de política, 8 no están de acuerdo con estas elecciones. Y ese es mi censo que yo hago todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Eso es lo que siente. Y yo te voy a decir una cosa. En los taxis vos platicás, con todo. Y la gente se confiesa con vos. O vos te confesás con el taxista. Y la gente empieza a hablar sola. No, y yo cuando me monto en un taxi, que casi nunca lo hago, pero cuando lo hago empiezo a hablar. Y hermano, ¿cómo está? ¿Cuánta gente se te sube? Porque yo quiero sentir el pulso, ¿verdad? Claro. Y la gente lo que te empieza a decir, está recho aquí, no tengo, hay problemas con los repuestos. Y entonces vos te das cuenta de ese taxista que anda horas por todo Managua,
que él anda oyendo diferente, ¿verdad? Así porque es. ahí no se monta solo los conservadores, los liberales, los sandinistas, y va de todo, y es al azar. Vamos a ir a una pausa. Y posiblemente te refleja lo que es el país. José Antonio, vamos a ir a una pausa. Amigos que nos ven, que nos escuchan, cuando volvamos seguiremos hablando sobre elecciones, abstencionismo, encuestas, ¿verdad? Y qué puede ocurrir si de pronto vemos una votación masiva. Una votación masiva. El domingo. Vamos a la pausa y ya regresamos. No, es que disfrutar de Café con Vos. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Tranquilo, estás con Banpro. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Móntate la promo más tuani de Nevax. Gánate un automóvil y 2 motocicletas, solamente activando el código que viene en los empaques de Nevax al número 100 desde tu Claro. También participa por recargas de tiempo aire Claro. Además, presenta el sticker que viene en el empaque Nevax y recibí un 2x1 en entradas al cine. Móntate la promo más tuani de Nevax. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos que nos escuchan y que nos ven, conversando hoy con José Antonio Peraza, politólogo y especialista en temas electorales. Dice por acá en mensajes de texto, José Antonio, buenos días. Tan serias son las elecciones que el mismo gobierno ahora ni ha nombrado un fiscal electoral, aunque sea para aparentar, dice por acá. Cierto. Otro mensaje que dice, buenos días, felicidades por su programa. Mi pregunta es si usted ya reflexionó por quién va a votar. Sigo dándole vuelta, bueno. Y a lo mejor aquí con José Antonio nos convencemos de qué hacer. Bueno, yo ya tengo claro lo que voy a hacer y lo he manifestado públicamente. Gracias por su mensaje. Dice, Roberto Rivas ha sido magistrado del Consejo Electoral antes que el presidente Ortega ganara. Lo que pasa es que como ahora no ganan ni la alcaldía de Managua ni ninguna otra, por eso lo cuestionan y están resentidos los malos perdedores, dicen por acá. Y hay mensajes en @caféconvosni en Twitter. Dice por acá Luis Alfredo Blandón. Yo me voy a abstener. Salir a votar es permitir que me escupan en la cara, dice por acá. José Antonio. Bueno, mira, ahí hay varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, lo de Roberto Rivas. Yo no tengo nada contra don Roberto, ni lo conozco, pues, no es mi amigo, ni mi enemigo tampoco, pues. O sea, una persona que está ahí, que ha jugado un papel político que está bien cuestionado. Y yo creo que para sanidad de ese poder del Estado, don Roberto debería retirarse. Pues porque creo que para sanidad del mismo, para sanidad de la nación, de la institucionalidad y de él mismo debería retirarse, pues porque yo creo que ahí deben haber caras nuevas, personas con perfiles profesionales más definidos, que ya hemos hablado de eso, y por lo tanto. Entonces, es cierto que don Roberto participó, no era presidente primero del Consejo, después se hizo, pero a partir del 2006, ya ese poder del Estado, del 2000, había venido en un proceso primero de involución, pero que se hizo profundo a partir del 2006 y ya prácticamente colapsó a partir del 2008. Y ya, digamos, la sepultura total fue en el 2011 y vamos a ver qué pasa ahora. Definitivamente ese poder del Estado no admite reforma. Tiene que ser variado. Creo que en el diálogo, si se da una grita unánime casi de la sociedad nicaragüense, salvo de los que sostienen ese sistema, es que eso debe ser cambiado, porque no tiene ninguna posibilidad. Hay una llamada telefónica, vamos a ver qué nos dice el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Luis Galeano. Sí. Y quien te acompaña. Luis, a los que te llaman y te mandan mensajes defendiendo el sistema, pero ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no dan elecciones libres? Ya ves, se quedan con la segunda fuerza que manejan los primeros y segundos miembros. ¿Para qué? Mira, yo admiro a Alex Melena en El Salvador. Ellos dan elecciones y ganan por décima. Un sistema, incluso para elegir al secretariado de su partido, hacen elecciones libres, secretas y supervisadas. Pero ¿cuál es el miedo? A los amigos
que mandan esos mensajes que la derecha, nosotros no somos de derecha, somos gente que fuimos de izquierda, no sé si existe la izquierda, pero ¿cuál es el miedo? Eso es lo que yo pregunto. Hay sandinistas que te dicen, yo quisiera que fueran vigiladas, si gana el comandante puede ganar y quedamos tranquilos, pero no, ¿cuál es el miedo? La pregunta. Gracias por su llamada. Pues es que eso es lo más sensato, sí que no hay que ser un genio, o sea, simplemente queremos tener legitimidad, que todo sea transparente. Y el presidente, yo soy uno que creo que en esta elección del 2011 el presidente Ortega hubiera ganado. Sí, eso sí, igual, no hubiera ganado con los porcentajes que tiene. Entonces va a tener que negociar en la Asamblea Nacional. Y eso es, creo, lo que se quiere evitar. Fíjate, ¿verdad? Que yo creo que esta encuesta de Sid Galo la semana pasada, que le da un 52%. A mí me parece que es un dato que se acerca mucho a la realidad. Mira, yo en el 2011 hice un análisis. Porque gente dice, no, que a mí me molesta cuando escucho gente que dice, no, Daniel Ortega se mantiene en el 38%. No, ha subido. Eso no es cierto, por favor. Eso no ha subido y hay que estemos claros, porque yo también tengo problemas con el otro lado. Si es que nunca ha pasado el 38, ya lo pasó. Bueno, ha hecho varias cosas que le permiten y algunas de esas cosas son legítimas, pues, en la lucha y se tienen que política. reconocer. Yo le digo, por ejemplo, aquí estamos con luz. En la mayoría del país las 24 horas hay un 90% de cobertura. Eso nadie. Y la luz, y cuando entró Daniel Ortega, teníamos apagones hasta de 10 horas. Claro. Con un problema que tenía Bolaños políticos, si vos querés. Pero hay una realidad. Hoy en día tenemos las 24 horas y nos da a los verdes, a los rojos, a los amarillos, a los azules, a los morados. Ahora que estamos pagando una energía más cara, esa es otra discusión. Pero esos temas lo tiene que poner la oposición. Sí. ¿Verdad? Porque esa es la labor de la oposición, señalar, mire, presidente Ortega, usted ha hecho esto bien, pero aquí hay un montón de deficiencias. Sí. Y esa es parte de la lucha política. Y el problema que yo encuentro también es que desde el gobierno no hay autocrítica, y eso es un serio problema. Hay dos problemas. Primero, que la oposición no tiene propuesta alternativa, que eso es grave, ¿verdad? Y está profundamente fragmentada, lo cual el gobierno ha contribuido, pero eso es problema de ellos que no se han podido reconstituir. Y ponerse de acuerdo. Eso no es problema de Daniel Ortega, es problema de ellos. Sí. Ahora, pero que Daniel Ortega tiene dificultades y que las va a tener. Y que los porcentajes con los que ha ganado no son ciertos, eso yo creo que casi todos estamos de acuerdo. Ahora, que si Daniel Ortega hubiera ido en una elección libre, a mí no me cabe la menor duda que iba a ganar. Yo tampoco lo dudo. Veamos qué dice el amigo o la amiga que está en el teléfono sobre esto. ¿Aló? Sí, ya para retirarme, yo soy de los que creo que ese 52, 53, por ahí anda el comandante. Y a veces gente me critica. Es que la realidad, el 38 no, hay mucha gente que se siente beneficiada. La gente que le dieron la pensión reducida, yo platico con ellos y dicen que se lo agradecen al comandante y que se llega a la derecha, así piensan, se lo quitan. Como si vos, ¿cuántas calles nuevas, carreteras? Eso no lo podemos obviar, Luis. Y esas cosas te crea voto. Uno platica con gente que ha cambiado radicalmente, que era antisandinista, pero ese 38 es locura, ha crecido, pero por eso mismo, hay sandinistas que están ahí, que dicen que dieran elecciones y ya salimos de este problema, pero ¿cuál es el miedo? Gracias por su llamada. Dice Jairo Rivas Meneses en el Facebook de Café con Vos. Bueno, entonces me pregunto, ¿hay que contratar a los taxistas para las encuestas? Entonces ese es el secreto de las grandes empresas que contratan taxistas para su marketing. Sean serios, dice. No, bueno, pero sí que si seguimos en eso vamos a descalificar a todo el mundo. Pero si yo creo que es muy simple. ¿Verdad? Vos salís a la calle. Yo te propongo 3 lugares. Pues te vas al Iván Montenegro, te vas al Mercado Oriental y a Metrocentro, pues para buscar tres diferentes áreas y entrevistar 5 personas al azar, ¿verdad? Sí. Que trates de que sean más o menos de edades diferentes y de sexos diferentes. Y yo estoy seguro que ahí te sale algo muy parecido de lo que está sucediendo, por lo menos en Managua. Y Managua es 1/3 de la población votante. Y si vos sabes lo que pasa en Managua, casi siempre eso se reproduce en el resto del país. Porque yo estoy seguro que Managua no es Bluefield ni es Puerto Cabeza, pero con Managua vos definís qué es más o menos lo que va a suceder. Y yo te aseguro que si vos haces eso, no te va a salir que el 80% de la población. Y cuando se robaron las elecciones en 1996,
urnas en los cauces. ¿Dónde andaba José? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Qué piensa? Dice por acá. Bueno, yo no vivía en Nicaragua en ese tiempo porque desgraciadamente me había ido al exilio y cuando, digamos, hubo la transición democrática, yo regresé a Nicaragua, pero no encontré qué hacer. Entonces tuve que esperarme unos 2 años más para poder regresar. Llamada telefónica. Aló. Sí, buenos días. Luis, fíjate que yo me encuentro en una posición donde yo quiero ir a votar. Ese es mi derecho, pues. Y lo quiero ejercer, pero miro que, por ejemplo, los liberales no tienen ningún plan, no hay ninguna alternativa, solo quítate vos para ponerme yo, y el régimen que está ahorita, que sea dictatorial o autoritario, como vos lo querrás llamar, tiene un plan, se mira que están haciendo calles, que están haciendo construcciones, que no sea democrático, que sea autoritario, sí, es cierto, nadie lo puede obviar tampoco, que el Consejo Supremo Electoral no sirve para nada, también. Y eso pues te quería decir, estamos en una posición donde necesitamos hacer campaña para votar, pues porque es un derecho que tenemos, pero ¿por quién? Solo hay una alternativa, en este caso, pues, si lo miras de esa manera, el otro partido no tiene ningún plan, y yo soy un voto libre e independiente. Ese era mi granito de arena. Le agradezco su llamada, José Antonio. Esa situación, la del amigo... No, es lo que yo te digo. Lo refleja cantidad de miles de Aquí hay cosas que hay que tener claro. Daniel Ortega no es minoría ya. No. O sea, no es minoría. No. Tiene el 50% del país. Tiene más o menos... Por lo menos. Posiblemente de voto duro tiene su mismo 38. ¿verdad? Pero ha captado una cantidad de independientes que ya no temen votar por Daniel Ortega y porque ya la guerra ya no va a volver, siente que Daniel Ortega les va a dar estabilidad. Porque esa es una cosa que pasó, el discurso de los partidos liberales, conservadores o de la derecha, pues por llamarlo de alguna manera, todo ese discurso no tiene efecto. Eso ya no tiene efecto. Entonces no hay discurso. Entonces, no, pero es que el discurso incluso no se puede fundamentar en ser anti algo, sino yo propongo algo y esa propuesta, esa cultura política es ahora es parte del cambio de la cultura política. Claro, entonces, también. Por ejemplo, hay gente que me dice, es que hay que unirnos para que esté unida la derecha. Entonces yo le digo, sí hay que unirse, pero la unidad no se va a dar ni entre el PLI ni entre el PLC. La unidad se va a dar cuando hay una fuerza política que haga una nueva propuesta, que tenga nuevos liderazgos y que tenga que tenga un glamour diferente. Y entonces cuando esa nueva fuerza salga, todo el mundo va a acuerpar esa fuerza. Vamos a esperar que salga. Pero eso no se va a construir en un día. Así es. Eso no se va a construir. Eso va a durar por lo menos los próximos 10 años. Óyeme bien, 10 años. O sea, estamos hablando de que este periodo y el siguiente. O sea, puede ser que de aquí al 2021 ya haya una expresión de esa nueva fuerza. Dice por acá Indy Guadalupe en @ de Café con Voz en Twitter. Dice, estoy consciente del valor de mi voto y en estas elecciones no voy a votar porque no hay institucionalidad. No creo que Daniel Ortega tenga más simpatía. El empleo lo hizo privilegio, hay migración, no hay institucionalidad, en fin, etcétera, etcétera. Creo que, pues, son visiones. Yo te digo una cosa, la gente en general que tiene mayores niveles de escolaridad es gente que se va a abstener. Sí. ¿Verdad? Porque es consciente de que esto no refleja, o sea, que su voluntad no va a quedar reflejada en esa elección y que las personas que están contando y que están procesando este proceso electoral no les representan ninguna garantía ni ninguna confiabilidad. Y por tanto la gente prefiere. No necesariamente son antisandinistas, no necesariamente son derecha, simplemente es una persona que dice, con esa votación yo no estoy resolviendo nada en Nicaragua, mejor me abstengo y dedico ese domingo a mi familia y el domingo y el lunes a mi familia a descansar y a desconectarme de esta situación, que es mucho de lo que está haciendo la gente. No, yo voy al mar, hermano, me dice, porque yo no voy a estar participando en esto, yo voy a usarlo. ¿Qué pasa si miramos de repente unas filas enormes y la gente votando? Entonces tiene razón Víctor Borges, perdón, ¿cómo se llama? Raúl Obregón. Pero eso es muy simple. Vos sabés dónde votás, ¿verdad? Sí. Primero voy a ver yo voy a ir a ver si aparezco en el padrón. Sí. Estoy casi seguro que no voy a aparecer. Entonces ahí nomás lo voy a percibir. Y yo voy a ver, yo voto en el Calazán, yo sé más o menos cómo están, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son las filas en el Calazán? Si yo voy y hay una fila enorme, tiene razón Raúl Obregón. ¿Qué efecto tendría, José Antonio, o cómo debería leerse el abstencionismo posterior a las elecciones y en el diálogo
en la OEA, Nicaragua, diálogo. Es que eso es a lo único que le teme Daniel Ortega. Que no lo va a derrotar, pero el día que aquí se diga y se compruebe que un 50% de la población no votó, que creo yo que va a ser así. La mitad del país. Sí, la mitad del país no va a votar o un poquito más, ¿verdad? Teniendo la salvedad que mucha de esa mitad es personas que ya están muertas, pero así se ha calculado. Entonces, digamos, de manera real puede ser que vote el 55%, pero de manera como se ha contabilizado puede votar el 50%, un poco menos. Si eso se logra demostrar, este gobierno, el nuevo, va a entrar con un problema de legitimidad desde el primer día, que no lo va a hacer colapsar, porque en Estados Unidos vota menos y la democracia funciona, pero ese es Estados Unidos, no Nicaragua. Es una democracia consolidada. Nicaragua ha sido un país de una amplia participación política y nosotros creímos después del 90 que esa era la forma en que íbamos a ir resolviendo nuestros problemas. Creyendo en el voto, ¿verdad? ¿No? Que aunque no lo resuelve todo, por lo menos te da el derecho a variar, a cambiar. Pero si eso desaparece, entonces ya estamos entrando en un periodo otra vez oscuro, que ya hemos tenido en otros procesos, que ya hemos tenido en otros momentos de nuestra historia y que ha tenido unas consecuencias nefastas. A propósito de lo que estamos hablando, ya para cerrar, dice, no se puede esperar a que el gobierno te dé algo si vas a perder otros derechos y los espacios democráticos. No, pues sí, es que esa es la gran discusión eterna, ¿verdad? O sea, para tener progreso económico tengo que sacrificar las libertades. Y otros te dicen, tenés libertades, pero vas a tener restricciones económicas. Esa dinámica, digamos, excluyente de que una cosa con la otra, no es una cosa, es la otra, hay que superarla, ¿verdad? Porque estamos claros que el conflicto, que la prosperidad solo o sea, que la felicidad de la gente, si es que se puede hablar de eso, solo se consigue. El bienestar, pues. Sí, el bienestar. Con democracia y con prosperidad, no hay manera. Y nosotros, un país tan cerca de Estados Unidos, y tan pequeño y tan dependiente, no nos podemos dar lujo de tener regímenes que estén haciendo experimentos con nosotros cada cantidad de años. ¿La NICAD qué crees va a pasar? Yo creo que la NICAD va a depender en gran medida de dos cosas: del resultado de la próxima elección y del diálogo que surja. Hay una cosa que el diálogo no puede obviar de manera inmediata, y es la transformación del Consejo Supremo Electoral. Cualquier cosa la podés negociar, pero esa no se puede negociar. ¿Crees que haya repetición de elecciones? ¿Qué es lo que no, definitivamente no va a haber repetición de elecciones. Eso no es negociable. Y yo creo que si yo fuera Daniel Ortega tampoco lo aceptaría. Si yo fuera él, no soy él, pero si yo fuera yo, ¿por qué? Te gané. No, con todo lo cuestionado de guerra, te gané, ¿verdad? Y entonces, ahora, si él saca, digamos, un porcentaje de abstención más alto, entonces su capacidad de negociación se reduce, pues eso no hay duda. Bien, gracias José Antonio Peraza, politólogo. Interesante la disertación, interesante su participación, amigos, también, porque de eso se trata, ¿no? De debatir abiertamente sobre las visiones que tenemos, las diferentes visiones que tenemos sobre este cuestionado proceso electoral. Les agradezco siempre esa sintonía y esa participación. Nos encontramos miércoles y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Entonces disfruta de Café con Vos. ¡Viva al aire! Es un sorbito mañanero en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos,